Amigos y amigas, en los últimos días se han presentado dos noticias de gran relevancia para la seguridad nacional. La primera es la visita del presidente Gustavo Petro a Puerto Jordan en Arauca tras un ataque del ELN a una base militar en la zona. Y la otra es el anuncio que hizo el mandatario sobre la compra de hoja de coca a campesinos de El Plateado en el Cauca, una región donde el gobierno nacional busca retomar el control territorial tras varios años bajo el mando de las disidencias de Carlos Patiño, este supuesto grupo rebelde liderado por Iván Mordisco. Hoy vamos a analizar ambas noticias para comprender las declaraciones del presidente Petro y lo que se puede venir en los próximos días sobre seguridad nacional. Durante su visita al cantón militar en Puerto Jordan, el presidente Petro compartió un espacio con los soldados de la base militar y lanzó fuertes críticas contra los líderes y guerrilleros del ELN, reiterando una advertencia que ya había hecho el presidente Petro: o se someten a la justicia y hacen la paz, o el Estado los va a destruir. El jefe de Estado enfatizó que el ELN no puede considerarse un grupo revolucionario si ataca a soldados que provienen en su mayoría de la clase media del país, haciendo referencia a este atentado que perpetraron esa guerrilla el pasado martes 17 de septiembre en Arauca. En su cuenta de Twitter, el presidente Petro expresó que estaba recorriendo los pasos de tres jóvenes que murieron por órdenes dictadas por la codicia. Además, agregó que la codicia, sinónimo del gran capital, mata la vida y es enemigo de toda la humanidad. Estos son algunos de los puntos clave del discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro. Una aclaración, amigos y amigas, antes de reproducir el discurso. Notarán que las declaraciones han sido editadas, pero no se ha alterado su contenido original. Simplemente se eliminaron las pausas silenciosas del audio en el clip del video con el fin de optimizar el tiempo de este material y evitar que este video en su conjunto exceda los 20 minutos que se recomiendan. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Como aquí, donde estamos, porque personas que se llaman del ELN decidieron que hay que demorar la paz, que mejor esperar al otro gobierno, como lo han hecho antes, siempre con malos resultados, porque cada vez son más débiles, cada vez dejan de ser la fuerza impulsora de un cambio, de una política, como alguna vez lo soñó el sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en combate, cuyo cuerpo no se ha podido recuperar. Yo tengo su sotana comprobada científicamente por medicina legal, que es la que él portaba en mi oficina, esperando un momento allí guardada de la paz del ELN. Alguna vez les dije, hay dos opciones: o el camino de Pablo Escobar o el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo, el que hablaba del amor eficaz, el amor a los pobres, el amor a los humildes, el amor a los que más sufren, para que dejen de sufrir, para que Colombia permita en su inmensa riqueza que todas las familias colombianas puedan prosperar en relativa igualdad, que el hijo de cualquier campesino pueda ir a una universidad y no se le prohíba, que cualquier muchacha antes de entrar a un bar de prostíbulos, porque no tiene con qué alimentar al hijo o comer, o porque tanto ha sufrido de niña y de joven, que no le queda otra alternativa en una sociedad machista, que pueda tener las alternativas, las posibilidades, que en vez del prostíbulo sea la universidad para ser científica o artista. Esa posibilidad en Colombia existe porque tenemos la riqueza para que sea así, solo que han excluido a los jóvenes, a sus mayorías, por su color de piel, por de dónde es, porque es indígena, porque es afro, porque es pobre. Entonces no tiene las oportunidades que otras personas sí tienen en este país, y se va creando la desigualdad, y la desigualdad siempre trae la violencia. Las madres que están en manifestación por allí, manipuladas o no, tienen una razón en el fondo, y es que su departamento de Arauca no debería ser tierra de violencias, y los jóvenes en Arauca
No tendrían por qué matarse entre sí. En eso tienen toda la razón. Pero quienes dispararon los cilindros sabían que podían hacer la paz con este gobierno, que les ha tendido la mano. No los ha engañado, como dicen ellos. Está dispuesto a transformar Arauca hasta donde podamos, como se lo hemos prometido a los campesinos del Plateado, después de sacar las disidencias, o como se llamen, el Estado Mayor de esa población que tenían controlada por años y que habían convertido en una especie de bolsa internacional de la cocaína, a donde llegaban delegados de todos los carteles mexicanos, europeos, asiáticos, a negociar con nuestros campesinos que tienen que sembrar esa hoja porque no tienen nada más. Y de esos que sobreviven y sobreviven sus hijos y prefieren que sus hijos cosechen antes que ir a la escuela. Y cuando en una sociedad sucede que los mismos padres sacan a sus hijos de la escuela, pues no se puede esperar nada más que la destrucción nacional o hechos como los de Sofía Delgado. Los que dispararon los cilindros se dejaron ganar el corazón por la codicia. Quizá no exactamente el joven, porque seguramente que lo era, que estaba allí en la volqueta, o los que estaban allí, sino sus jefes, porque sus jefes aquí surgieron, quizás son de aquí, tras la propuesta del amor eficaz del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Aquí hubo un sacerdote con las armas en la mano, de origen español, recuerdan ustedes, que murió de viejo, en la guerrilla, pensando cambiar el país. De las ideas de ese sacerdote no queda nada en el corazón de quienes dirigen el ELN hoy en Arauca. Y por eso no se puede bajar la guardia nunca, porque en cualquier segundo podemos morir. En cualquier demora de nuestro cerebro, un paso mal dado, una equivocación, un error sin darse cuenta, nos puede acabar con nuestra propia existencia o la del compañero o la de la compañera. Por tanto, hablar de paz no es bajar la guardia. A veces para alcanzar la paz es cuando más hay que combatir, porque en la ciencia político-militar, porque los dos conceptos van de la mano, bien decía alguien aquí, si no hay trabajo social en Arauca no se gana. Si nosotros no somos vitales para el desarrollo de Arauca y de su pueblo, no ganamos. El pueblo está al otro lado o no hará nada, se quedará encerrado y nos verá como extraños, como innecesarios, como gente que se tiene que ir, y ahí perdemos. Y no es el entrenamiento militar el que nos va a garantizar cómo el pueblo está a nuestro lado. Es una voluntad política de ser los protectores del pueblo en realidad, de defender sus derechos, sus ilusiones, sus ganas de vivir mejor. Y de alguna manera ustedes y nosotros tenemos que construir ese mejor futuro, porque en la medida que el pueblo vea que aquí está el ejército de Bolívar, de su bandera, de sus ganas de libertad y de igualdad, en la medida en que crean que aquí está el ejército del pueblo, seremos invencibles. El ejército del pueblo no pierde, puede ganar. Y los enemigos del pueblo y del ejército del pueblo, ganados por la codicia, que no se atreven por cobardía a hacer la paz y construir una sociedad sin matar al otro, perderán. Les presento estos fragmentos, amigos y amigas, porque son muy importantes para profundizar en la visión del mandatario sobre la paz, la cohesión estatal y la lucha contra las insurgencias o los supuestos insurgentes, que en mi opinión han perdido su propósito original y se han desviado hacia intereses del narcotráfico. Ya no son unas luchas locales sino internacionales. El presidente Petro está proponiendo un enfoque que conecta la paz y la unidad estatal y la solución de los problemas sociales estructurales que perpetúan la violencia. No se trata solo de combatir con el ejército, sino de llevar al Estado a esas regiones. Eso es lo que el presidente Gustavo Petro está diciendo en este discurso que pronunció en Puerto Ordaz. Una de las frases más impactantes que veo de este discurso es que la ley de la victoria es ganar al pueblo, lo que significa que para alcanzar la paz no basta con la acción militar. Según el presidente Petro, la verdadera victoria radica en obtener el apoyo popular mediante soluciones reales a los problemas sociales y no con discursillos o maquillajes políticos,
No debemos olvidar que la desigualdad es un factor estructural de nuestro conflicto y por tanto la unidad debe dirigirse hacia una transformación social, no hacia la preservación del statu quo. Esta postura refuerza esa apuesta por una paz que no solo implica el desarme de los supuestos insurgentes, sino una verdadera reconfiguración del orden social, donde cada ciudadano, cada colombiano y colombiana puede encontrar un sentido de pertenencia y una vida digna. En la parte final de este discurso, Petro reconoce la naturaleza del conflicto armado y los riesgos constantes que enfrentan los militares, y se les recuerda que deben estar siempre alertas para evitar errores que resultan fatales. El presidente puntualiza que, y es algo que creo que le molesta a la oposición, que hablar de paz no significa bajar la guardia, como muchos le hacen ver, sino que es redoblar los esfuerzos para lograr lo que en algunos casos puede requerir una mayor confrontación. Es que el presidente Petro nunca ha dicho que en los diálogos de paz y el acercamiento hacia grupos armados ilegales se deba bajar la guardia, sino que lo que se busca es una mayor confrontación, pero con la presencia del Estado en esas zonas donde esos grupos insurgentes o esos grupos armados siempre han definido la vida social de esos ciudadanos. De eso se trata realmente. Ahora, el mensaje final del presidente es realmente contundente. Un ejército que se alinea con el pueblo es invencible, mientras que quienes rechacen la paz y buscan permanecer en la violencia serán los verdaderos derrotados. El presidente Petro plantea una clara distinción entre el ejército del pueblo y los enemigos del pueblo. Y aquí se sugiere que las Fuerzas Armadas deben estar al servicio del bienestar popular para alcanzar una paz duradera y por ende el éxito. Y bueno, por último, abordemos la segunda noticia importante que les conté al inicio de este video. El anuncio del presidente sobre la compra de hoja de coca a los campesinos. Vamos a revisar con este informe de Noticias 1 a quienes le damos el crédito correspondiente a esta excelente nota. Vamos a escuchar. Nosotros en el Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. El anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, Me van a caer rayos y centellas. indicando que el gobierno comprará la cosecha de coca que se produzca en el Cauca, específicamente en el Plateado, fue respaldado por un expresidente que también propuso mecanismos diferentes a la aspersión aérea para controlar los cultivos ilícitos. Va exactamente en la misma dirección que tuvimos en cuenta en mi gobierno para sustituir la erradicación forzosa por vía aérea o por vía manual, que fue un completo fracaso, por una erradicación voluntaria a través de esta sustitución social de los cultivos. Petro lanzó su propuesta asegurando que se deben buscar otras alternativas para los campesinos que derivan su sustento de estos cultivos, porque no hay otras formas de supervivencia en esa región. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. A la propuesta, Samper le agregaría otras medidas. No basta con la compra de las cosechas. Además, se requiere que esta compra sea a un precio justo, porque ya hoy, a diferencia de entonces, el precio de la coca está inclusive por debajo de otros productos lícitos que podrían sustituirla. También indicó el expresidente que mientras se produzca la compra, al campesino hay que darle sustento. Se requiere que haya un sostenimiento del campesino mientras que se renueva la cosecha por una de carácter más permanente, que pueda tener manera de sobrevivir. Y fue más allá, la tierra debe ser de los campesinos. El gobierno está interesado en la política de tierras, que esta sustitución se haga titulándole a cada uno de los campesinos que acepte vender su cosecha este pedazo de tierra para que la pueda vivir y trabajar en plena libertad. Petro anunció además que en la zona del Plateado también habrá soporte financiero. Entonces al campesinado del Micaí le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micaí, crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia. En los próximos días, el gobierno anunciará los demás elementos de su intervención social en el Plateado. Como dijo el presidente Petro, le iban a llover críticas y no se equivocó. La oposición está diciendo que esta medida fomenta la siembra de coca, pero ellos ignoran que esta hoja forma parte de la gastronomía de nuestro país,
como lo demostró el congresista Jorge Bastidas. Y a ese trino del congresista, el presidente Petro dijo que hay quienes creen que la hoja de coca solo sirve para hacer cocaína, pero olvidan que los indígenas la consagraron como una planta sagrada con múltiples usos, incluso para alimentarse sin producir, ojo con esto para que no haya confusión, sin producir cocaína. El mandatario también afirmó que fueron los esclavistas y capitalistas quienes transformaron la hoja de coca en cocaína para que sus obreros trabajaran más y no durmieran hasta morir. Esa es la concepción que dice el presidente Gustavo Petro. Finalmente, amigos y amigas, lo que vemos es una estrategia integral del gobierno para enfrentar tanto la violencia armada como el narcotráfico. Por un lado, el presidente enfatizando en que el ELN no tiene cabida como actor revolucionario mientras ataque a soldados que representan al pueblo, dejando claro que la paz debe construirse con base en el apoyo ciudadano y la cohesión estatal, sin ceder ante la violencia. Este mensaje no solo advierte a los grupos insurgentes sobre la necesidad de que se deben someter a la justicia, sino que también resalta que la paz requiere llevar al Estado a las zonas olvidadas. ¿A través de qué? De unas acciones concretas que transformen las condiciones sociales y permitan la transición entre a las economías ilícitas a economías lícitas. Y por otro lado, vemos la propuesta de Petro de comprar la cosecha de hoja a los campesinos del Plateado, que busca hacer un puente hacia la legalidad para las comunidades atrapadas en las economías ilícitas. Esta medida no solo está planteando una alternativa a la erradicación forzosa, sino que también incluye mecanismos de apoyo financiero y acceso a tierras con un propósito de construir una economía sostenible en las zonas más afectadas por el conflicto y el narcotráfico. ¿Qué se esperaba la oposición? ¿El presidente Petro iba a seguir con las medidas y políticas que han fracasado durante muchísimos años? Pues no, lo que estamos viendo son acciones concretas y claramente es un cambio en el país y en la lucha contra el narcotráfico, pero acompañando a las zonas más vulnerables del país, porque hacen parte de Colombia. El Plateado, en el Cauca, Arauca, hacen parte del país y el Estado debe hacer presencia. Vamos a dejar hasta aquí este video. De verdad, mil gracias por llegar hasta el final. Yo los invito a que se suscriban, a que compartan esta información, dejen sus opiniones para que YouTube siga recomendando este contenido y lleguemos a más personas. De verdad, mil gracias y los invito a que hagan parte de la meta de este canal y es llegar a los 60,000 suscriptores, ojalá antes de finalizar el presente mes. Mil gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.